Porque si bien yo les había contado que existe una manera como que de ocultar un poquito lo que es privado, digamos, poniéndole el doble guión adelante o un solo guión, digamos, un solo guión vendría a decir que algo es protegido. Y doble guión quiere decir que es privado sobre los atributos, ¿no? Pero lo cierto es que si nosotros llegamos a implementar lo que son acá los getters y los setters, es como que al final lo terminamos tratando y podemos acceder a esos atributos privados. O sea que un poco es como que lo de ocultar la información es solamente como que es para desalentar a que se utilice así nomás, porque lo que termina haciendo Python es renombrar ese atributo. O sea, el atributo que en este caso es el número de la tarjeta, ¿está? Para el ejemplo este de la diapositiva que habíamos hecho el ejemplo de la tarjeta de crédito. Si yo quiero poner el número de la tarjeta como atributo privado, le ponemos un doble guión adelante, pero lo que termina haciendo Python por dentro es renombrar el atributo. Lo vamos a poder acceder igual a través de el nombre de la instancia, punto, el nombre de la clase, punto, el nombre del atributo con el doble guión. ¿Tá? O sea, fíjense acá, está puesto cómo es posible accederlo. eh, de esta manera, ¿está bien? Si yo me genero una instancia C del tipo cuenta, bueno, vamos a poder acceder de esa manera. A ver, voy a ponerlo como presentación a ver si se ve un poquito más grande. ¿Tá? Fíjense, acá el atributo está como privado. Sin embargo, solamente lo que hace es renombrarlo y es accesible a través del nombre de la instancia, punto, o sea, si uno quiere, pero es como que de alguna manera Python, por convención, si le pones el guión bajo o el doble guión bajo, bueno, se supone que desalienta a que lo accedan, ¿no? Por otro lado, tenemos property, que es un decorador que lo que nos permite es implementar una suerte de getters y también tenemos el decorador para los setters. Entonces, ese atributo que es privado, nosotros directamente le podemos asignar, decorándolo con property, eh, obtener el valor, ¿sí? Ya el atributo al ser privado, bueno, con este getter eh, podemos directamente decirle, bueno, que nos muestre el saldo, ¿está bien? Print c.saldo, pero lo mostraríamos como si lo hubiéramos puesto público, ¿está bien? Voy a cerrar la puerta. Tengo los albañiles. Bueno, entonces, y a su vez el setter, que directamente lo podemos decorar poniéndole el nombre del atributo .setter. Y lo que haríamos, bueno, podríamos tratar de controlar, por ejemplo, que no se ingresen valores que no sean válidos y, bueno, asignarle un valor. Entonces, es como que property permite exponer los atributos privados como si fueran públicos, que en realidad no es que son tan privados porque, como les digo, lo único que hace Python es renombrarlos, pero siguen siendo accesibles. Pero por ahí también ayuda a la claridad de esto, de decorar los atributos. Esto que está aquí, que dice property def saldo, en realidad no traten después de accederlo como si fuera un método, porque no es que es un método. Por ahí suele ser una equivocación común poner c.saldo y ponerle los paréntesis como si fuera un método. Pero en realidad lo que estás haciendo en esta parte del código es decorar el atributo privado saldo. Entonces, no, fíjense acá en el print, no le ponemos print c.saldo paréntesis donde irían los argumentos, porque no es que esto sea un método, ¿está bien?
Es como decorar el atributo privado. Lo mismo a la hora de usar el setter, en realidad esto que está acá, toda esta parte del código, lo que estás haciendo es decorar el atributo privado. Y te permite de alguna manera setearle valores a ese atributo privado, pero simplemente que estás también a su vez validando en parte el código. Entonces le podés asignar un valor, pero no lo usamos como c.saldo y le mandamos un parámetro, ¿está bien? Simplemente lo usamos de esta manera. Saldo, siendo que saldo es un atributo privado. Entonces, ¿lo ven a esto? Es la manera que se implementaría aquí en lo que es la programación orientada a objetos de Python, los getters y los setters. En ese sentido, hay que reconocer que Java es más claro, porque, bueno, por cómo maneja los atributos privados, cómo visualizamos la información, cómo implementa lo que es la encapsulación. En ese sentido, bueno, sí hay que... Pero bueno, una cosa es como que esto también permite la facilidad de hacer las cosas a veces más simples o generar código más poderoso. Sigue ingresando gente porque escucho el tin, 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 tin. A ver, quizás yo me apure. ¿Dónde está? ¿Dónde están los participantes? 18 tenemos. Bien. Ahí entró Andrea. Hola, Andrea. Hola, no quería interrumpir, ahí vi que estaba, ya habían arrancado con la teoría. Ya. Está bien, sí, haciendo el análisis de algunas cositas que habían quedado pendientes, como por ejemplo esto de los atributos privados, de cómo se manejan los atributos privados aquí en Python a la hora de Ujú. hacer de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces habíamos quedado. Vamos a hacer un pequeño repaso. Para declarar una clase ponemos la palabra clave class, el nombre de la clase. Puede haber aquí unos paréntesis que los vamos a usar sobre todo cuando trabajemos con herencia, que eso ya también lo vimos. Luego del nombre de la clase va dos puntos. Como en este caso la clase no hereda de nadie, podrían ponerle los paréntesis vacíos o no. Como en este caso que no está puesto nada, va dos puntos y luego vendrían, en este caso tenemos atributos de clase, y por otro lado tenemos el constructor. El constructor init no se puede sobrecargar, pero ahora vamos a ver que hay unas maneras de generar constructores alternativos usando lo que son los class methods. Entonces, bueno, en este caso tenemos el constructor por defecto, que sería el init, que recibe en este caso los atributos de instancia. Y fijémonos cómo en este mismo constructor, a través de self, se asignan valores a los atributos de instancia. Este atributo, por tener un doble guión que se antepone, es un atributo privado. Y en este caso, fíjense, este atributo de clase se accede a través del nombre de la clase, tarjeta punto, y el nombre del atributo de clase. Bueno, acá hay unos métodos que no están implementados para hacer más cortito el código, pero se supone que vamos a tener el método para activar la Ujú. tarjeta, para pagar o para anular la tarjeta. Acá lo que le estaba hablando yo recién, que con property podemos como que trabajar el tema de los getters y los setters, decorando el atributo, pero que no es un método, les decía, no es que después lo tengan que invocar poniéndole print c.saldo, lo repito para los que llegaron tarde, c.saldo, paréntesis, paréntesis, como lo hubiéramos hecho quizás en Java, ¿no? No es un método, def saldo, si bien es como que es una función, lo que nos permite es obtener el valor del saldo. Si yo no hago esto, si no hacemos esto, no vamos a tener acceso al saldo. A ver si por ahí yo tengo acá la clase cuenta, creo que era esta. Supongamos, fijémonos, si yo no lo... Vamos a hacer de cuenta que yo a esto lo voy a comentar. A ver, control C, lo voy a comentar hasta acá. Entonces, después de comentarlo, generamos una instancia de cuenta, pero si yo hago C punto, vamos a fijarnos, que si yo pongo C punto,
No, al saldo está como privado, sí. Me lo muestra igual. A ver, que la otra vez lo había estado probando que no lo mostraba. Quizás es que no se grabó todavía, pero se supone que sí. Print. C punto, no sé si se actualizó. C punto saldo. Bueno, se supone que es como privado. A ver, me parece que no se actualizó todavía. Voy a cerrarlo, lo voy a volver a abrir. Este punto saldo. Bueno, sí me deja accederlo como si nada. No, por más que comenté lo de de que estaba como del getter y el setter. Sí, de hecho, compila sin problema ni nada. Bueno, vamos a, si lo ejecuto, quizás ahí me salta el error. Ahí está. En este caso, sí. Ahí está. Salta de alguna manera, salta en ejecución. Cuando tratamos de acceder al C punto saldo, me salta como que es privado, recién a esa altura. O sea, compila todo bien, pero si no lo ponemos, no lo decoramos con property, no vamos a poder acceder a la variable privada. Si lo ponemos público, bueno, ahí no va a haber problema. Accedemos sin problema. Pero si lo ponemos como privado, entonces en tiempo de ejecución saltaba el error. Si yo me acuerdo que lo habíamos estado probando en la clase anterior, pero es recién en tiempo de ejecución. Bien, entonces para poder accederlo sin problema, para poder tener acceso al getter y al setter, directamente decoramos el atributo con property y bueno, y podemos hacerle el setter, pero yo lo que les decía es que no lo accedemos de esta manera porque no es un método, sino que es simplemente el atributo que está decorado. Vamos a ejecutar y nuevamente salta error si ustedes lo tratan de ejecutar de esa manera, ¿sí? O sea que directamente para el getter, directamente lo tratan como si fuera un atributo, ¿sí? Nada más que al estar decorado sí les va a dejar acceder por más que sea privado. Y lo mismo para el setter, no es que hacemos c.saldo y le asignamos un valor como si fuera un método, o sea, lo trabajamos como si fuera un atributo, nada más que en este caso es un atributo privado. Esta es la manera que trabajamos, ¿está? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, directamente, les aclaro esto, que tengan cuidado porque lo que ustedes atinarían o lo que una persona pensaría que es lo normal es accederlo como si fuera un método, ya que acá, fíjense que es casi como una función, como que lo define, pero en realidad lo que estamos haciendo siempre es trabajar con un atributo privado, que al decorarlo, bueno, nos permite accederlo de esta manera. Y como les digo, no es que en realidad si uno lo accede de esta manera, accediendo a través del objeto, o sea, ¿qué tal si hiciéramos esto? C punto, el guión bajo, el nombre de la clase, cuenta, guión bajo saldo, vamos a hacer de cuenta de vuelta, que lo comentamos aquí. Y a esta parte la voy a comentar porque, bueno, ponerla así, para ver si nos permite asignarle un valor. Y lo renombra, pero bueno, igualmente no me dejo modificar. En Bueno, el ejemplo de arriba no tiene punto después de cuenta. Es directamente sin el punto. Como está arriba en el comentario. ¿acá? Dice, No, sí, ahí está el punto. pero después de cuenta no. Cuenta, guión bajo, guión bajo. Ah, ahí me equivoqué yo. Ahí está, perdón. Ahí me equivoqué yo que me la mande. Ahí está. O sea, nos permite asignar, porque lo único que hacemos es renombrar. No, digamos, con los decoradores por ahí es como que aporta a la claridad de que es un atributo privado y nos permite trabajarlo de esta manera, pero en realidad lo que termina haciendo, como les digo, es renombrarlo. ¿Me dan un minutito, por favor?
Sí, claro. Vamos con el tema de los atributos privados. Vamos a volver a la presentación, esto para que lo tengan en cuenta sobre cómo acceden a los atributos privados. Después, ¿qué más aclaramos acá? Esto estaba, esto lo hablamos también. Sobre el uso del self. Bueno, a ver acá esta diapositiva para aclararles. Bueno, qué es lo que se puede y qué es lo que no pueden acceder los métodos de clase, ¿sí? Entonces, dice que los métodos de clase sí pueden leer y modificar atributos, pero solamente los de la clase, pero no pueden acceder a atributos de la instancia. Esto que se los puse bien en rojo para que se acuerden. Y los métodos estáticos no pueden ni modificar los atributos de clase, ni siquiera los de instancia, ¿está bien? Eso por ahí que se los agregué ahí para claro, si bien lo habíamos hablado, y estaba en una diapositiva, pero es que estaba por ahí en un cuadrito. ¿Dónde estaba? Bueno, estaba en un cuadrito por aquí. Acá. Estaba en un cuadrito por aquí, pero bueno, lo aclaramos ahí. Este ejemplo lo habíamos visto. Los métodos abstractos, acá no hablamos sobre los métodos abstractos, esta diapositiva también la agregué, que los métodos abstractos lo único que hacen es, ustedes le van a poner pass, o sea, como le pondrían a cualquier método que no quieren implementar. Cuando no queremos implementar el código de un método, le ponemos así, pass. ¿Está bien? Entonces, simplemente le ponemos el decorador, que es un método abstracto, y con este decorador nosotros lo que estamos haciendo es, primero, que no le damos implementación y obligamos a que las clases que hereden, en este caso de IB volador, tengan la obligación de implementar ese método. Es que acá en Python no existen las interfaces como en Java. ¿Está bien? O sea, en Java es como que también es un tecnicismo para implementar la herencia múltiple, ¿no? De alguna manera. Y aquí, como existe la herencia múltiple, bueno, las interfaces medio que no son tan necesarias y directamente sí podemos implementar clases o métodos abstractos, ¿sí? Entonces, para generar un método abstracto, directamente ponemos abstract method con el decorador. Y al método que no vamos a implementar le ponemos pass y bueno, la clase que la implemente, por ejemplo en este caso pájaro implementa IB volador, o sea, hereda de IB volador, entonces tiene la obligación de implementar este método. Avión hereda también de IB volador y bueno, implementa el método. Pero en este caso, en la clase helicóptero, a propósito, yo no le puse que implementara el método volar y va a saltar un error, pero en tiempo de ejecución. ¿Tá? O sea, aunque uno no trate de, acá está la ejecución, tenemos A es un avión, bueno, A lo hacemos volar y va a mostrar esto, al pájaro también lo hacemos volar, imprime esto, está bien, los dos heredan de IB volador. Helicóptero que también hereda de IB volador, como no tiene implementado el método, ni siquiera hay que hacer h.volar y ya salta el error en tiempo de ejecución. Así que, bueno, en ese sentido, el tema de los métodos abstractos, de esa manera, de alguna manera, podríamos simular el tema de las interfaces, que no nos son necesarias porque tenemos los métodos abstractos. Entonces, esa es la manera que tendríamos de implementar. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más agregamos? Bueno, este que se los nombré la clase pasada, pero que no lo habíamos visto.
o no les había puesto yo un ejemplo. No sé si alguien se había puesto a ver la teoría o no, pero ya hace días que se los colgué yo a esto. No sé si alguien había tenido tiempo. Que tenemos el método, ¿se acuerdan? En Java teníamos el método instance_of para averiguar si una clase es instancia de una subclase, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos isInstance, que directamente podremos preguntar si un objeto es instancia de algún otro. Y tenemos, bueno, para preguntar hasAttr, que es, preguntamos si tenemos un atributo llamado de ese nombre, y también getAtributo para obtener un atributo. Entonces, fíjense, en este caso tenemos dos instancias de tarjetas, de tarjeta de débito y de tarjeta de crédito. Y en este caso pregunta si tarjeta de crédito tiene el atributo límite, responde que true. Le obtenemos el valor de ese atributo, tarjeta de crédito, que nos devuelve el atributo límite, nos devuelve el 500. Y bueno, si le preguntamos si tiene el atributo fecha de caducidad, nos dice que es falso, porque no lo tiene. Y podemos preguntar isInstance, tarjeta de débito de tarjeta de crédito, digamos si tarjeta de débito es, o sea, es subinstancia de tarjeta de crédito en este caso. Si es una instancia de tarjeta de crédito, nos dice que es falso, o sea, si este objeto es del tipo S. Preguntamos si este objeto es del tipo tarjeta de crédito y nos dice que sí. Entonces, este operador, o esta función, nosotros la podemos utilizar en en el ejercicio ese que yo les había mencionado. ¿Se acuerdan que tenían que generar una lista de naves? Porque después, bueno, estaba la clase nave, donde ustedes lo habían medio que resuelto en la clase pasada, a este ejercicio, que era crear una nave con esos métodos y esos atributos. Supongo que lo habrían resuelto. Aquí también habíamos pasado esta diapositiva sobre los métodos especiales que ya directamente podemos llegar a sobreescribirlas nosotros el comportamiento. Por ejemplo, el típico que sobreescribimos es el str, que sería como el substring. Tenemos este del len, que por ejemplo muchas veces si estamos trabajando con colecciones, lo podemos sobreescribir. El rep sería como un tipo el toString también. Y el del, que bueno, que es para directamente un método destructor, para eliminar alguna instancia. Las relaciones, la relación Profe, de uso, este ejemplito lo una habíamos hecho. pregunta. Sí. Eso de por qué hay que es necesario a veces destruir un objeto. Bueno, podés tener Otros varias no. razones. Una razón es, por ahí, si querés, a lo mejor que nadie más lo acceda. O sea, supongamos que estás implementando, no sé, un juego de qué sé yo, zombies o naves, te mataron la nave y no que ya está, no es más, esa instancia Ajá. murió, no es más accesible. ¿Y para qué estás ocupando memoria de gusto? Porque cuando vos ejecutás ese método, lo que haces es también liberar memoria. Memoria. Después, no sé si han estudiado algo sobre el Garbage Collector Sí, o la administración de la memoria. sí, Bueno, sí, en Java. exacto, bueno, cuando vos liberás la memoria, muchas veces tenés el recolector de basura que lo que va haciendo es liberarte memoria. Y bueno, son recursos que vas dejando disponibles, o sea, ¿para qué vas a estar ocupando memoria de gusto? Si esa instancia ya no debería existir. Entonces, bueno, podés destruir tus objetos y te ¿En es útil. en otros lenguajes existe eso? Sí, en todos En los Java no me lenguajes acuerdo. existe en todos lados, en C, por ejemplo, el Garbage Collector es No, ya sí, el de directamente destruir. El de desde destruir. los sistemas operativos. Cualquier sistema Ah, operativo ya implementa un Garbage Collector y lo implementan porque es necesario, si no, no te alcanzaría la memoria. Imagínate vos un sistema operativo donde vos tengas muchas aplicaciones corriendo, muchos programas, ¿no? Lo que sería si vos no estás permanentemente atento a la liberación de la memoria. O
sea que el garbage collector es algo importante en los sistemas operativos, es súper importante, y bueno, en una máquina virtual también. Una máquina virtual también te tiene que administrar bien los recursos. Así que bueno, es importante. Bueno, entonces tenemos ese método del, que si no lo usás, bueno, no te preocupa la memoria. Recordemos que también que la memoria en épocas antiguas, donde, bueno, las primeras computadoras sobre todo, era muy importante administrar bien los recursos. A medida bueno, que la tecnología fue avanzando, ya no es sí, no es tan prioritario el manejo de la memoria. Pero después que también que se empezaron nuevamente a programar a veces para celular o para qué sé yo, relojes, quizás no tanto para computadoras en sí, sino para otros tipos de dispositivos, se vuelve nuevamente a ser importante el tema de la administración de la memoria. Así que, bueno, sí. Bueno, sobre la relación de uso, esta la habíamos visto. Lo que pasa es que no se los dije, no se los marqué como relación de uso, pero era el ejemplo de las personas que se saludaban y cambiaban entre sí, que lo hicimos ahí directamente lo programamos acá mismo. Era Ana y Carlos que se saludaban mutuamente y intercambiaban algunos mensajes. Esa es una relación de uso, donde un objeto usa a otro. Las relaciones de UML nosotros las vimos en Java. O sea, ustedes las vieron en la materia de Java, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, algo así. Bueno. La relación de uso es cuando un objeto usa a otro objeto, pero no lo tiene como atributo. O sea, en este caso, Sí, lo vimos, profe. claro, Carlos y Ana son dos personas, pero que son independientes una instancia de la otra. Entonces son dos objetos que interactúan entre sí, pero no es que Carlos es un atributo, o sea, que persona tiene un atributo del tipo persona. No pasa eso. Esa es la relación de dependencia en OML, que también la habrán visto, me imagino yo, en ingeniería. Deberían haberlo visto en ingeniería también. La relación de herencia es una relación de es-un y la implementamos en este caso poniendo la clase de la que hereda entre paréntesis. Recordemos que Python soporta la herencia múltiple, por lo tanto podemos heredar de más de una clase, como en el caso de D, que hereda de B y de C. Y después tenemos las otras relaciones, la relación de agregación y de composición. A ver. Que en este tipo de relaciones nosotros tenemos que una clase tiene atributos de la otra clase. Por ejemplo, la clase celular, en este caso, tiene un atributo del tipo batería y tiene un atributo del tipo chip, que son otras clases. ¿Está bien? Entonces, la relación de asociación es una relación de tiene, y quiere decir que esta clase, la clase celular, es la clase todo, y estas son las clases parte. Quiere decir que la clase celular tiene Esa sería atributos que composición, son ¿no? tipo. El rombo oscuro, perdón, porque La del se me rombo aflora. oscuro es composición. Esa- En ambos casos, siempre se llama relación de asociación. Y lo que implica es que hay atributos del tipo de las clases parte. ¿Está bien? O sea, en este caso, celular tiene atributo del tipo batería, tiene atributo del tipo chip. En este caso, es una relación un poquito más fuerte. La clase celular tiene una relación más fuerte con batería que con chip. Chip es independiente, mientras que batería es una clase más dependiente de celular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo destruya mi clase celular, la batería también se va a destruir. Mientras que si destruyo el celular, el chip sigue existiendo, ¿está? Entonces, es una relación un poquito más fuerte y lo que implica es que celular va a generar la batería dentro de la clase. O sea, la batería se genera dentro de la clase celular. En la clase celular se va a generar la memoria para batería, o sea, se ejecuta el constructor de batería. ¿Tá? Pero no se va a ejecutar el constructor del chip. La lista de chips se recibe por parámetro y listo, se generan desde afuera.
A ver, acá está fuera de la clase celular llega hasta acá. Y acá fíjense, los chips, el constructor de chips se ejecutó desde afuera de la clase celular. Recuerden que en Python siempre todo es a través de la indentación. Si yo me pongo a esta altura, quiere decir que nada, que estoy fuera de la clase celular, ¿no? O sea, todo lo que depende, todo lo que está dentro de la clase celular está indentado hacia la derecha del celular. A esta altura estamos fuera de la clase celular, se generan las dos instancias de chip y al celular se le agrega la lista de chips. Bueno, ustedes a estos ejemplos está bueno que los prueben, que los miren y bueno, que vayan amigándose con todo lo que es la programación orientada a objetos y cómo la trabaja Python. Igual ya vamos a ver en la próxima clase más cosas, como por ejemplo que si bien Python es un lenguaje, acá está la solución del problema que ustedes tenían que resolver, acá les había puesto que usen el operador isInstance para que vayan recorriendo la flota. ¿Alguno lo hizo? Lo hice, pero no usé Insistance, lo resolví a mano. Ah, bien. ¿Y bueno, cómo lo resolviste usando Hazard? O sea, porque ¿qué pasa? Bueno, en realidad el isInstance es como un cuidado que vos tenés que tener porque vos muchas veces no sabés qué tipo de objeto estás usando. O sea, qué tipo de objeto estás recorriendo. Como tu lista puede llegar a tener o naves exploradoras o naves de combate mezcladas, Claro. a priori, vos porque vos lo programaste, pero Claro, ¿qué por eso tal digo. si te pasaran una lista y vos no sabés qué tenés adentro, podrías ir utilizando este operador, esta función isInstance, para realmente saber con qué tipo eh, de, de, de nave estás Claro. trabajando, o con qué tipo de clase. ¿Por qué? Porque si vos tratás de ejecutar el método, por ejemplo, atacar dentro de una nave exploradora, te va a saltar una excepción en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, acá está resuelto el ejercicio usando el operador S. También lo chusmean, lo que pasa es que primero era que lo intentaran de resolver ustedes. Así que ahí lo dejamos ahí pendiente por si alguno lo quiere resolver. Y bueno, un poco eso es lo que tiene aclarado la teoría. Y lo que les decía es que si nos fijamos, Python es un lenguaje que ya dijimos que no es fuertemente tipado. Digamos, nosotros no decimos de qué tipo es un atributo, de qué tipo es una variable, de qué tipo es algo. Pero yo de alguna manera les había adelantado la otra vuelta que sí nos permite aclarar el tipo. Lo que pasa es que en realidad no lo chequea. Y es como que no da error en compilación y en ejecución la verdad es que no le da pelota. Pero a veces es como que aporta a la claridad. Aporta a la claridad decir, bueno, qué sé yo, número es del tipo int o qué sé yo, nombre es del tipo str. En el caso de que fuera nombre del tipo str, podríamos poner una aclaración. Por ahora lo dejo ahí como que picando, ya la próxima clase vamos a hablar sobre ese tema. Pero como les digo, es como que no es obligatorio, porque Python no es un lenguaje fuertemente tipado, no se exige eso. En fin, tienen un práctico y tienen para resolver el ejercicio de las naves. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se pongan a practicar y traten de resolver este práctico que tiene también ahí ahora sí le pusimos para entregar. Son solamente 3 ejercicios. Quizás algunos lo han resuelto. ¿El de las figuras geométricas lo habían resuelto en Java? Sí, sí, recién. Bueno. Similar, pero en Python.
Profe, Eh, entonces el práctico anterior no hay que entregarlo. el práctico anterior no les vamos a pedir que lo entreguen directamente este. Ok. Entreguen este, bueno, esto para después. Una pequeña pregunta, profe, que no Dale. sé si lo dijo y yo no lo entendí bien. ¿La sobrecarga de métodos se permite acá en Python? Sí, claro. Ah, me olvidé de aclararles eso, creo, que también está acá. Para que vamos a compartir. Ustedes se la han pasado sobrecargando el método STR, de hecho, ¿verdad? ¿O no? Ya si alguno No me estuvo haciendo acuerdo. práctica, Mm, si alguno estuvo haciendo práctica, el método STR ya lo sobrescribieron. Pero, El por método ejemplo, constructor, podemos tener varios constructores. no, eso es lo que te iba a Ese aclarar. no. Ah, Ese no, el método init no lo podemos sobrescribir, pero yo agregué una diapositiva acá que me olvidé de hablarles hoy sobre las clases. A ver, acá está. No, los métodos abstractos, class method. Bien, acá está. Porque nosotros habíamos hablado de los class methods, que eran métodos de clase, ¿no? Y ya habíamos dicho que el constructor init no se puede sobreescribir, o sea, pero sí se las pueden ingeniar para crear constructores alternativos usando estos class methods. A ver, lo voy a poner esto. Yo me había olvidado de esta diapositiva que también estaba ahí. Entonces dice, en Python el método init es el constructor por defecto, pero muchas veces necesitamos generar instancias diferentes, ¿no? O sea, les va a pasar que muchas veces quieren a lo mejor trabajar desde un diccionario o a lo mejor trabajar los distintos constructores. Si necesitan parámetros variables, pueden usar los parámetros variables con ¿se acuerdan? Con el asterisco o con el doble asterisco. ¿Ah? En ese sentido, pueden seguir usando el método init. El tema es cuando requieren un formato específico, o sea que el método init, si ustedes le ponen un solo parámetro y le ponen el asterisco, ¿se acuerdan? Asterisco, no sé, parámetro, pueden ponerle distintos parámetros y generar, por ejemplo, personas con distinta cantidad de parámetros. Eso no es un problema. El problema es cuando necesitamos formatos específicos. Muchas veces les va a tocar trabajar con este tipo de archivos, los CSV, que cada vez son más comunes, que son los archivos estos que nos permiten separar los datos por coma, valores separados por coma, que no necesariamente tienen que estar separados por coma. Muchas veces, bueno, pueden estar separados por punto y coma o por, no sé, por el carácter que nosotros decidamos, ¿no? Pero los archivos .cbs, CSV, significa CSV es valores separados por coma. Y es uno de los más comunes, o a lo mejor lo necesitan tipo string. Entonces, una manera de generar este tipo de, o a lo mejor lo necesitan para acceder a registros de la base de datos, ya lo vamos a ver de hecho en la próxima clase, que cuando trabajemos con base de datos, que vamos a usar un class method que nos permite justamente trabajar con registros de la base de datos. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos este constructor, que es un constructor alternativo, este otro constructor, que es otro constructor alternativo. En este caso, este constructor nos permite trabajar a partir de una string, generar personas a partir de una string. ¿tá? Entonces, es como que recibimos todo un string, por ejemplo, María Sosa, punto y coma, 28 Chile, y lo que hace es directamente, bueno, después desagregamos en una variable de nombre-apellido, otra variable edad y en otra variable país, y el parámetro S lo dividimos según el punto y coma. Nos vamos a quedar con 3 valores y a partir de ahí, como ya sabe que el nombre viene separado por un espacio, bueno, dividimos después por un espacio, entonces nos quedamos ya con el nombre y el apellido. Súper útil acá en Java, que lo mismo también en JavaScript lo tienen, para nosotros desagregar datos. Vieron que, por ejemplo, en Java esto no es posible, o sea, siempre del lado izquierdo tenemos una única variable, del lado derecho todo lo que nosotros querramos. Acá, en este caso, del lado izquierdo siempre podemos tener todas las variables que nosotros querramos y nos va a dividir nuestra lista o
iterable lo podemos dividir en varias variables, o sea, asignarle valor a varias variables, ¿no? En este caso estamos desarmando de alguna manera el string que tiene el nombre y el apellido, dividiéndolo por el espacio. Y bueno, luego retornamos todo, el nombre, el apellido, la edad y el país. Entonces eso sería un constructor alternativo que a partir de un string nos permite generar una persona, un objeto del tipo persona, con un string. En este caso nos permite generar un objeto del tipo persona a partir de un diccionario, ¿tá? Entonces directamente, bueno, retornamos data, es un diccionario. ¿Vieron? Miren acá, está aclarado qué es lo que es este parámetro. O sea, dice data .dict. Esto no es obligatorio en Python. Ustedes ya saben que Python es un lenguaje débilmente tipado y por lo tanto no requiere que nosotros le digamos de qué tipo es un parámetro. Muchas veces se van a encontrar con código que tiene el tipo de dato asociado. En este caso, por ejemplo, nombre dice que es un string, apellido es un string, edad es un int, país es un string. Está puesto, pero no es obligatorio, como les digo. Y si no lo ponen, no pasa nada. Y si lo ponen, en tiempo de compilación, Java está todo perfecto, ayuda a la claridad del código, porque uno ya sabe, o sea, el programador que lo ve ya sabe, bueno, qué es lo que debería mandar, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es que en tiempo de ejecución no va a chequear. No va a chequear si edad es un string, un entero, o si le estás mandando una string acá, o una lista, o lo que sea. Vos podés hacer lo que quieras. Se supone que hagas lo correcto. Podrías vos, en todo caso, y hacer un chequeo de tipo o validar de alguna manera que lo que te están mandando es lo que vos esperás. Así que, bueno, pero bueno, en este caso está generando a través de un diccionario una persona. Estos son constructores alternativos y los constructores alternativos acá en Python no se sobrescribe el método init, es único, pero sí tenemos maneras de generar este tipo de constructores alternativos usando el decorador class method. Eso me había olvidado también de comentarles. Así que gracias por preguntar, Alan. El resto de los métodos sí se pueden sobreescribir. No hace falta que pongan override. ¿Se acuerdan cómo hacíamos en Java? Si lo ponen, no pasa nada. No se va a quejar el Python. Porque a partir de cierta versión del Python lo permite. Pero no hace falta. Simplemente con que ustedes sobrescriban el método, respeten la misma identificación, la firma, digamos, del método. La firma se llama que respeten el nombre y los parámetros. Está todo bien. Así que ya se considera sobrescrito el método. El más común que sobrescriben siempre es el método str, que lo que sería como el toString que teníamos en Java. El toString, o sea, que nos va a devolver un string con la información de los atributos de mi clase. Así que, bueno, trabajen con la clase nave, modifíquenla para que ahora utilice el isInstance para ver que realmente no estén ejecutando métodos que no corresponden. Y vamos a trabajar en el práctico ese de las figuras geométricas, que como ya lo han visto a lo mejor en Java, no les va a sonar tan desconocido. Y bueno, está diferente porque acuérdense que Java no soportaba la herencia múltiple. Ahora sí. Entonces lo que en Java manejábamos con interfaces, acá quiero que lo resuelvan usando la herencia múltiple. Ahí les genero las salitas y los dejo ir a trabajar. Ay, esperen que la voy a volver a crear. Práctico 5, profe, ¿no? Sí, está junto con la teoría en la unidad. Sí, para pasarle acá a los chicos que no pueden acceder. Ahí está. Sí, Bueno, práctico 5. paso por acá. Práctico 5. Gracias.
Espera que voy a volver a crear así los chicos pueden seleccionar sala. Ahí vuelvo a crear, abro las salas. Sí, André, menos mal que te diste cuenta. Lo mismo, Me están pidiendo con eso. sí, el formulario vamos a crearlo para mañana. En todo caso, después también tendría que hacer algún video para que repasemos todo esto. No olvidar hacer video. Ah, estaría bueno. No me he puesto a hacer nada, che. Que la otra vez me inspiré y hice un montón de videos juntos, pero después no hice más nada. Para la unidad 4, y yo acá lo puse en unidad 3. Está bien, en unidad 4. O sea que nos tocaría resolver el cuestionario mañana de la unidad 3. Y la semana que viene vamos a arrancar con la unidad 4, a menos que vos quieras arrancar mañana. Unidad 4. Ya están creadas. Perdón, profe, me perdí. Mañana hay formulario de. ¿Qué sería lo de fichero? Era el 3. De programación orientada a objetos. Ese es mañana.